Muy bien, creo que ya hemos iniciado la grabación. Bien, a ver, tengo por aquí. Muy bien, muy buenas tardes a todos, estimados y estimadas participantes. Estamos en el curso Gestión Documental de Archivos Institucionales, ¿verdad? Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y quedo gustosa en acompañarles en el seguimiento de este aprendizaje del curso y estamos ya en la clase 4, ¿verdad? A ver, quiero que me confirme si se está visualizando, por favor, toda la pantalla, porque por aquí no me logro ver, no sé por qué, pero yo creo que estamos bien. Creo que he cambiado un foco distinto, vamos a ver. Sí, ahora sí, ¿verdad? Mostrar toda la pantalla. Bueno, ahora sí me visualizo yo bien y supongo que ustedes también, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a los subtemas que tenemos para hoy. Veamos pues que estamos ya en la cuarta sesión y el tema de hoy es conservación y preservación documental, ¿verdad? En la primera clase hemos hablado de los aspectos generales que tocan la gestión documental, algunos principios, algunas normas legales vinculadas a esta labor, ¿no? Que es la de justamente velar por la custodia, por el seguimiento, por la anotación de documento que tendría que considerarse formal, ¿no? Si estamos hablando de documentos institucionales, de archivos institucionales, forma parte del llamado acervo documentario, ¿no? Y por tal tiene que pasar por una gestión formal, ¿no? Ahora, diríamos que en las empresas, por ejemplo, las que suelen ser un poco obviar algunos procesos porque quizás su gestión le permita, ¿no? Entonces pueden ellos quizá realizar las comunicaciones a través de medios informales, ¿no? Puede ser una carta, puede ser un teléfono, un grupo de WhatsApp, un correo electrónico informal que les sirva a ellos de aviso, de parte de comunicación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que mostrar evidencia formal, legal de algo? Entonces sí, tendríamos que pasar por un sistema de gestión llamado, que puede ser presencial o virtual, o llamado también oficina de trámite documentario, ¿no? ¿Quién recibirá el documento, lo registrará con una numeración inicial y luego se destinará en este caso, a la oficina o a la persona a quien debe dirigir este documento, ¿no? Entonces, solo así se convierte pues en un documento formal. Pero, profesora, ¿y en los correos electrónicos qué pasa? Si a veces me mandan mis boletas electrónicas, me mandan o me envían por ahí a alguna comunicación de un trámite que estoy haciendo, o alguna confirmación de trámite también, o la respuesta trámite, ¿no? Notarán ustedes, por ejemplo, que hay empresas que son de telefonía, por ejemplo, ¿no? Que hasta los contratos son a veces verbales, son mediante una llamada telefónica, mediante grabación de llamada, ¿no? Que si tienen los medios probatorios para esto, pues se considera formal porque además contendrá también un código de validación y esta comunicación pues estaría legalmente aceptada, ¿no? Pero el documento que vendría a ser pues un contrato o un cronograma quizá de pagos, ¿no? Un estado de cuentas, y va a tener que venir en algún documento que tenga esas validaciones, ¿no? Por ejemplo, un contrato, cuando nos envía, en este caso la empresa de telefonía, nos envía ya con las firmas de ellos, ¿no? Y ahora, si va a ser un documento digital, pues tendrá que contener, en este caso, las firmas y validaciones digitales, que es mínimo o un QR o mínimo, pues, la firma digital vinculada con el documento nacional de identidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me entregan un certificado donde no está la firma digital? Pues si tiene un código de validación como un QR, se considerará como tal legal también, ¿no? Entonces hay que ver todos esos aspectos para considerarlo como legal, ¿no? Ahora, los correos electrónicos, por ejemplo, en la institución pública se consideran formales, pero cuando están adjuntando un código de validación, o también un documento que sí esté recibiéndose de manera adelantada y que después va a llegar de repente en forma física. Recordemos que en el Perú todavía tenemos un buen porcentaje de instituciones que desarrollamos muchas actividades presenciales y no estamos autorizados del todo a realizar trámites virtuales, ¿no? Y es mi caso, ¿no? Yo trabajo en una institución pública pequeña donde todavía no se obliga a la utilización de las firmas digitales y por lo tanto todavía los documentos son físicos.
los acompañamos, reforzamos y hacemos el seguimiento del trámite de modo virtual, sí, como respaldo, sí. De eso sí nos sirve y nos ayuda mucho, ¿no? Cuando un estudiante, por ejemplo, está, por favor, que se me remita de forma adelantada. Disculpe, estimada, su audio está apagado, no lo escuchamos. No, todavía no lo escuchamos. Ahora sí se me escucha, Sí, ¿cierto, ahora sí lo verdad? escuchamos. Sí, ahora Sí, sí. no sé qué. Una consulta, ¿no se me escucha absolutamente nada desde el comienzo o alguito al comienzo? No, no, al inicio sí se lo escuchaba. Sí, Ah, ya. solamente fueron un minuto, será. Ujú, menos. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Bien, entonces voy a compartir nuevamente el material para que se visualice así de manera completa y había fluido a la siguiente. Sí, ahora sí. Ya. Y también se está visualizando muy bien, ¿verdad? Muy bien. Listo. Bien, yo creo que estamos listos ahora sí. Bueno, yo les estaba comentando de que las comunicaciones, en este caso a través de documentos, se consideran formales, ¿no? Sabiendo pues que no todo documento ingresado se podría considerar formal si no es ingresado a través de una mesa de partes presencial, una mesa de partes virtual o en general una oficina de trámite documentario, porque esta es la que validará con códigos su ingreso, ¿no? Y a eso tenemos que ir siempre o enfocarnos cuando necesitamos gestionar esta comunicación de manera formal, ¿no? Hay un sinfín de documentos y para que sea institucional tiene que ser registrado dentro de la institución, dentro de su gestión de trámite, ¿no? Y esta es la importancia que tiene gestionar esta serie de documentos, estos grupos de archivos, ¿no? Y para gestionarlo necesitamos pues pensar de que los grupos de documentos, es decir, los archivos, son historia y memoria de la institución. Y por tal, pues son parte de la evidencia de todo lo que realiza y son parte también del el cumplimiento de normas legales como la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, si nos enfocamos básicamente en esto, entonces tenemos que pensar
en que hay muchos procesos que se tienen que evidenciar, ¿no? Esta es una gran diferencia entre institución pública y privada. En institución pública, casi todo, hasta los simulacros de sismos, los evidenciamos, ¿no? Con videos, con informes que tenemos que rendir a nuestros fiscalizadores, a nuestro ente superior, ¿no? Y lo que pasa con la institución privada, tiene a veces sus propias normas legales internas que los respaldan en algunos procesos, pero de igual modo tiene que evidenciar, por ejemplo, el movimiento mercantil, que tiene mucha parte de documentos administrativos previos hasta llegar a un documento mercantil propiamente dicho, y también tiene que evidenciar también y por ahí responder ante los reportes de planillas, por ejemplo, ¿no? Entonces también ahí se gestiona una gran cantidad de documentos previos y del mismo proceso de la publicación, en este caso de las planillas que son mensuales, ¿no? Entonces todo esto nos dice, bueno, tenemos que tomar en serio la gestión de documentos, ¿no? Ahora, todos los documentos que tenemos serán importantes, sí, y cada uno dentro de su gestión, ¿no? Cada uno dentro del proceso en el que participó, ¿no? Y por lo tanto merece que los conservemos, que los tengamos presentes. Ahora yo digamos, tampoco es que los voy a tener todo a la mano, todo en mi escritorio, ¿no? Habíamos hablado de que también eso puede generar un poco de desorden. Entonces, desde que los recibimos ya tenemos que pensar en qué clasificación le damos. Entonces, estamos convencidos de que sí, pues, tenemos que conservar estos documentos, ¿no? Ahora, si ustedes me pudieran participar en el chat, quizá, ¿por qué creen ustedes que es importante conservar estos documentos institucionales a largo plazo? ¿Por qué creen que sucede esto? Y si van a participar activamente con los micrófonos, no estaría mal, podemos activarlos en este momento, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Activamos los micrófonos si tengo esa facilidad. Aquí vamos a ver, espérenme. Vamos a... Ya están activados, desean participar y que me gustaría escucharlo. Ya estamos en la cuarta sesión y estoy segura que esto es enriquecedor para ustedes porque es parte de la experiencia, ¿no? Entonces por ahí pueden alzar sus manos o directamente para que puedan, claro, de repente contarnos algo particular sobre el tema, ¿no? O de temas pasados también. Veamos entonces por qué entonces será importante conservar los documentos institucionales. Como les había explicado, pues es parte del rendimiento de cuentas. Y en cualquier momento podemos necesitarlo. Además puede ser también consecuencia del seguimiento de otro trámite, de otro proceso, ¿no? Entonces necesitamos verlos, ¿no? Necesitamos por ahí encontrarlos y recuperarlos en algún momento, ¿no? Entonces, conservar los documentos institucionales a largo plazo va a ser importantísimo porque va a garantizar la continuidad de un proceso, va a garantizar tanto en la gestión pública como privada y va a permitir demostrar algunas decisiones anteriores, ¿no? Para justamente tomar algunas decisiones presentes, respaldar por ahí algunas acciones, si es que pues, comienzan a cuestionarse la legalidad de esto, pues las normativas anteriores podrían sustentar por qué se realizó, ¿no? Y además va a proteger también muchas veces los derechos de la institución, ¿no? Y de las personas también que integran ella. Entonces, además, pues los documentos conservados constituyen lo que les había dicho, ¿no? Que es la memoria histórica de la organización. No muestran cómo ha evolucionado exactamente, pero si es que los documentos generales no, pero cuando nos involucramos ya directamente en algunos donde sí nos expliquen de pe a pa todo, entonces sí se convierte en una evidencia de la evolución, ¿no? Los reportes, por ejemplo, son clarísimos cuando necesitamos mostrar esto, ¿no? Además, nos muestra pues qué logros hemos tenido, siempre por ahí con el comparativo de ver qué es lo que planificamos y qué es lo que al final hemos logrado, ¿no? Entonces vendría a ser como el balance, como la evaluación de desempeño que pueda tener hasta la institución, ¿no? Entonces, por eso es que una conservación, tanto física como digital, va a asegurar pues que la información siga siendo útil, continúe siendo confiable además y accesible en el tiempo que necesitamos verlo, ¿no? Y evitando pues así las grandes pérdidas de información, las grandes pérdidas
de datos importantes que pueden afectar, en este caso, la eficiencia y la credibilidad de la misma institución, ¿no? Entonces, en esto radica, pues, la importancia de poder conservar los documentos. Ahora, ¿cómo podemos definirlos? ¿No? ¿Cómo podemos definir de qué se trata esta conservación y preservación de documentos? Ahora, sabemos, pues, que nos debemos nosotros en nuestra lengua latina a lo que está estipulado dentro del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y dentro de ellos, pues, también se dan algunas definiciones etimológicas, ¿no? Entonces, si consideramos la definición etimológica de conservación, tendríamos que considerar, pues, que viene de un latín, ¿no? Que en este caso latín conservatio, y que esto significa, pues, una acción o efecto de guardar todo, ¿no? Si pensamos en esto a la letra y decimos, bueno, vamos a guardar, guardar y guardar, ¿no? Ya, guardar clasificadito, ya, quizá, guardar y guardar y guardar, pero clasificado, ¿no? Pero consideremos también que sus componentes son el prefijo todo, ¿no? Entonces sí, nos dice pues guardar todo, conservar todo eso, ¿no? Y es una acción, es parte de un verbo, ¿no? Y etimológicamente preservar significa, en el latín, preservare, es proteger, ¿no? Entonces sus componentes léxicos por ahí del prefijo pre nos habla de un antes, ¿no? De un delante. Y servare de un tener, de la acción de guardar o conservar, ¿no? Entonces todo esto juntos, los dos, pareciera que son sinónimos, ¿verdad? Pero sabemos porque el sinónimo no quiere decir que dos palabras tengan un significado perfectamente igual, ¿no? Siempre hay alguna diferencia, ¿no? Entonces, preservar nos habla de una protección, ¿no? Y conservación nos habla del verbo guardar, ¿no? Pero esto es etimológicamente, ¿no? Si podemos definir un poquito más de lo que nos dice la Real Academia cuando la buscamos, nos dice conservación es mantener o cuidar de la permanencia e integridad de algo o de alguien, ¿no? Y preservar es proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro, ¿no? Ya no se está hablando de daño, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un poco de diferencia de lo que se refiere en este caso como diccionario, como definición de diccionario en la Real Academia, ¿no? Pero veamos por aquí qué nos dicen las normas legales, ¿no? De qué nos habla cada una de ellas. Estoy segura que podemos estar dentro de estas sesiones con personas que no solo son peruanas, sino que son de diferentes partes del mundo, ¿no? La mayoría Latinoamérica, ¿no? Muchas de nuestras normas se parecen porque todos pertenecemos a muchos organismos internacionales donde estamos incluidos y desarrollamos ciertas normas en común, ¿no? Todos tenemos una base legal en base a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos una base legal en base a la protección de datos, a la protección de la obra intelectual, ¿no? Y otras más, ¿no? Ahora, con respecto a conservar y preservar, ¿qué nos dice por aquí las normas peruanas específicamente, ¿no? En conservación de documentos, en este caso la ley del Sistema Nacional de Archivos, que es como la madre de lo que dirige, de lo que nos dice, lo que nos habla de qué debemos hacer con los documentos y archivos, ¿no? Como ley marco en este caso. Según el artículo 4, dice, la conservación de documentos es, y al poner esto ya lo está definiendo, ¿no? Es una función esencial de los archivos públicos y privados, ¿no? Asegurando que se adopten medidas necesarias para evitar y ahí viene, su deterioro físico y garantizar su longevidad, es decir, que me dure por un tiempo, en este caso, necesario, ¿no? Entonces nos habla de esto la conservación de documentos. Y la preservación nos dice, en este caso la ley en este caso peruana, no distingue explícitamente una diferencia clara entre conservación y preservación, pero sí establece la importancia de asegurar la accesibilidad, ¿no? O sea, poder acudir a ellas en cualquier momento necesario, la usabilidad, es decir, cómo tiene la participación, en este caso, un documento dentro de un proceso y cómo termina siendo evidencia, cómo termina siendo respaldo, cómo termina siendo muchas veces ley o norma legal para autorizar su procedimiento, ¿no? De los documentos en un largo tiempo, ¿no? Y lo que se puede, pues, interpretar como parte de algunas estrategias de preservación, ¿no? Entonces, en preservación se refiere a esto la ley, a poder buscar las maneras de poder asegurar que en un tiempo futuro, ¿no? Un largo tiempo o poco, dependiendo cómo se clarifique dentro de la institución, su accesibilidad y su usabilidad, ¿no?
usarlo dentro del tiempo. Bueno, esto me quiere decir que voy a conservar mi documento para toda la vida o mi grupo de archivos para toda la vida. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Va a ser en el tiempo que se plantee como necesario. En este caso va a depender mucho, mucho de la institución, ¿no? Pero sí, clarísimo, en preservación nos hablan pues de asegurar esta accesibilidad y la usabilidad, ¿no? Y buscando por ahí los modos, en este caso las estrategias, para poder preservarlos, ¿no? Entonces nos habla de la durabilidad de estos en un futuro, pero no solo de conservarlos ahí físicamente, digitalmente, sino para poderlos usar, para poderlos acceder a ellos, ¿no? Y de eso nos habla la preservación. ¿Qué nos dice el reglamento? Ojo que el reglamento de la ley es una norma legal que le sigue a la ley, que sale a veces no necesariamente en el mismo año, en un momento, sino a veces pasan unos meses o a veces hasta pasan años para que salga un reglamento. Y cuando sale un reglamento recién se puede ejecutar la ley, ¿no? Y el reglamento es como la ley detallada de cuáles son las acciones para realizarlas, ¿no? Son todos los pasos que tenemos que realizar para ejecutar la ley en este caso. ¿Y qué nos dice el reglamento de ley del Sistema Nacional de Archivos? Nos dice, en conservación de documentos, dice, en esta parte enfatiza la necesidad de implementar, ¿no? ¿Qué cosa? Algunas condiciones, en este caso ambientales, adecuadas para poder almacenar ellos. Y nos dice cómo es que tenemos que velar por ello, ¿no? Y nos va clarificando por ahí los métodos que podemos utilizar, nos dice que tenemos que estar protegidos, bueno, y habla de estas condiciones ambientales, ¿no? Hoy sabemos que no hay necesidad de que nadie nos recomiende, pero sabemos que no podemos poner en la parte baja bien pegada al piso documentos, ¿no? Esa parte la tenemos que dejar para otros tipos de productos o no dejar nada en esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque los documentos, que son en este caso físicos, contienen mucho material orgánico porque es papel, ¿no? Es parte del papel, de su origen es orgánico. Entonces no conviene tenerlos en el mismo piso, o sea, en cajas y en piso no, porque de hecho que van a comenzar a absorber en este caso la humedad o quizá moho del ambiente, ¿no? Y del piso mucho más, ¿no? Bueno, nos habla en todo caso de estas condiciones ambientales adecuadas para poder almacenar esos documentos y así como el uso de algunos materiales archivísticos de calidad para poder proteger en este caso el deterioro. Ahora, esto varía según también los nuevos materiales que vayan apareciendo, según por ahí las estrategias que vaya teniendo más clara en este caso el Sistema Nacional de Archivos en el Perú y bueno, en el mundo también, ¿no? Y con respecto a preservación de documentos, les había dicho que el término como que no está muy definido explícitamente, pero sí el reglamento incluye, en este caso, medidas como digitalización y creación de copias de seguridad, y las menciona como prácticas comunes para poder preservar documentos, ¿no? Y ya las menciona, ya comienza a mencionar de que algunas prácticas para la preservación de documentos son tales, tales y tales, ¿no? En este caso, la digitalización. Y para encaminar esto, pues, es que se comienzan a clarificar, en este caso, los procedimientos legales que me van a garantizar una buena digitalización, ¿no? Entonces, de esto nos habla, en este caso, el reglamento de ley, ¿no? ¿Qué más nos ayuda, en este caso, a velar por la conservación y la preservación? Es la ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Una ley aprobada ahí por los años 2000, y nos habló de, en este caso en conservación digital, nos dio la definición de los requisitos que se deben considerar para la conservación de documentos electrónicos, ¿no? Y ya se comenzó a hablar de la firma digital en aquel entonces, ¿no? Y se comenzó a gestionar a través de los sistemas de identificación en el Perú de cuál podría ser considerada esta firma digital, ¿no? En este caso tiene que estar pues vinculada con el documento nacional, ¿no? Y está actualmente así, ¿no? Solo que todavía no todos tienen sus firmas digitales, ¿no? Asegurando pues que las firmas digitales y los certificados mantengan su validez y autenticidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y podamos incluso descargarlos varias y varias veces un documento cuando antes de tener este procedimiento digital con validaciones, teníamos que solo conseguir algunos con la firma a puño y letra y si queremos otro, volverlo a pedir, ¿verdad? Pero ahora se puede obviar algunos pasos porque ya estos códigos QR nos pueden dar la validación del origen del primer documento, ¿no? Sin necesidad de requerir algún documento adicional, ¿verdad? Porque todos contienen la misma firma.
¿Y qué nos dice sobre la preservación digital? En este caso estamos hablando ya de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, ojo, ¿no? En esta parte implica la adopción, en este caso, de medidas técnicas y organizativas para poder asegurar esta integridad. Recuerden que uno de los grandes principios de la gestión de archivos y documentos es asegurar la integridad, asegurar que el documento se mantenga tal y como debe estar desde su origen, que no sea alterado en ninguna parte del proceso y en ningún momento físico tampoco, ¿no? Además, que aseguremos también la accesibilidad, que podamos garantizar de que vamos a poder acudir a ello, ¿no? A veces pasa que tenemos un sistema de gestión documental muy personalizado para la empresa y por ahí se adecúan según los formatos que manejamos comúnmente, nuestro Word, camino PDF, incluidos por ahí algunos JPG, incluidos por ahí algunos con otro tipo de formato, ¿no? Los que están comprimidos en TIFF, en RAR, bueno, todos esos formatos nos aceptan. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos de sistema de gestión documental? Cambiamos de esto y por ahí algunos documentos ya no se pueden leer, ¿no? Entonces, si estamos optando por otro sistema, tenemos que asegurar de que vamos a poder leer también los antiguos formatos o que por ahí se cambien o se actualicen estos formatos a unos nuevos, ¿no? Entonces, quizá haya una gestión de actualizaciones de archivos o de documentos, en este caso digitalizados ya, cuando se tiene el nuevo sistema. Bueno, de eso también se encarga a veces los mismos desarrolladores de este programa que nos pueden estar ofreciendo, nos pueden estar vendiendo, ¿no? Tienen también la responsabilidad de podernos permitir la lectura de los antiguos documentos, sobre todo los que todavía son vigentes, ¿no? Sobre los que tenemos que tener activos, ¿no? Entonces garantizamos no solo, ojo, su integridad, sino también la accesibilidad a ellos, poder abrirlos nuevamente, porque es lo que necesitamos hacer en diferentes procesos, volverlos a leer, ¿no? Y también conservar la legibilidad, o sea, garantizar pues que se pueda leer realmente, que no se haya por ahí distorsionado alguna parte de la información, ¿no? En los documentos electrónicos, en este caso en un futuro, por algún cambio que pueda pasar en algún sistema de gestión, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá podemos resumir un poquito las definiciones en las normas peruanas. Conservación de documentos, entonces lo resumimos en dos viñetitas. Una, que implica medidas técnicas necesarias para poder proteger, mantener los documentos en su estado actual, ¿no? Es decir, que nos dure para el tiempo que tenga que durar, o algunos para toda la vida, toda la visualización del documento como vino en un origen, ¿no? Y evitando por ahí el deterioro físico y asegurando esta longevidad que necesitamos, ¿no? Profesora, pero hay documentos que tenemos que conservarlos para toda la vida en físico. Ya no se habla mucho de conservarlos para toda la vida en físico, pero hay algunos que han sido, en este caso, elaborados de manera física, o sea, redactado en tu Word, has impreso, has sacado la firma de aquí y de allá, le han colocado los sellos y son unas normas legales que van a ser importantes quizá para toda la vida, ¿no? Entonces, esto generalmente como ha sido elaborado de modo físico, con los sellos físicos, con las firmas físicas, ¿no? Entonces, se necesita escanearlo para no tocarlo mucho y poderlo visualizar de cuando en cuando. Ahora, esta digitalización que es el escaneo, viene acompañada también de una validación, porque una vez que se escanee, hay una firma que tiene que garantizar de que es copia fiel del original, que este escaneo es escaneo fiel de un original y que contiene exactamente todo el contenido de los documentos originales, ¿no? Y este es el que también va a contener una validación, que en este caso podría ser un QR, ¿no? Sí, lo puede ser así, pero ¿qué pasa si a veces tienen que, por temas legales, y les piden por ahí una auditoría y tenemos que garantizar de que sí, verdaderamente, porque por ahí puede prestarse a alguna consulta legal y que alguien garantice pues de que ese escaneo sí pertenece. Y podría cuestionarse de repente que esa validación no es verdadera. Entonces tenemos que evidenciarlo y tenemos que mostrar en este caso el original, que es el papel. Entonces hay casos en los que sí se tiene que conservar para toda la vida estos documentos físicos, ¿no? ¿Qué más? Incluye dentro de la conservación entonces el control ambiental. Incluye también el uso de materiales adecuados. Incluye este trabajo de digitalización, que por cierto estamos todos inmersos en la transformación digital y dentro de ellos la digitalización también, ¿no?
y también en algunos casos de la reparación de los daños físicos, ¿no? No digo que todos los documentos tenemos que repararlos, bueno, en la medida de lo posible, los que va pasando por nuestras manos, si estamos nuevamente revisándolos, hay que aplicarles alguna medida correctiva quizá, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que hoy en día estamos digitalizando documentos del año 2007, 2008, ¿no? Y de pronto hemos encontrado que ya ese FASTER, la tapita del FASTER está pegada a la primera hoja y no pusieron hoja de respeto, que eso nos hubiera ayudado a conservar la primera página, ¿no? No la pusieron. Entonces, ¿qué hacemos si ya los estamos tocando? Quitamos el FASTER oxidado, cambiamos el FASTER, si es posible forramos de nuevo, le colocamos una hoja de respeto y una protección más por ahí, y otra vez la carátula, la primera, por lo menos la cáscara, está nuevamente conservada, ¿no? Y esto va a permitir pues que dure unos años más todavía esos documentos, por lo menos la tapa. Además ya le hemos puesto una protección más, que sería una hoja de respeto adelante y atrás, ¿no? Eso se recomienda porque se oxidan, pues los materiales que tenemos de FASTER pues no son de acero inoxidable, ¿no? Pues tenemos que conservar y velar por esa reparación de daños también oportuna, ¿no? De la preservación de documentos, ¿qué podríamos resumir como definición? Que en un sentido amplio, aunque no siempre definido explícitamente en las normas legales, se refiere en este caso a las políticas, es decir, a las normas, por ahí a las directivas, a los procedimientos legales y estrategias también para poder tener, en este caso, a largo plazo, asegurándonos pues que estos documentos permanezcan accesibles, ¿verdad? Permanezcan todavía utilizables a lo largo del tiempo. Y va a incluir dentro de esto también migración de formatos digitales. Lo que les había dicho, pasamos de un sistema a otro, hay que comenzar a migrar estos formatos a otro, ¿no? Velar también por la copia de seguridad, sí que ahora ya es un hábito común cuando necesitamos conservar documentos a largo plazo digitales, tenemos que crear a veces frecuentemente estas copias de seguridad, ¿no? Y la gestión de los metadatos, que nos va a ayudar en este caso a poder tener una clasificación minuciosa de estos documentos, teniendo por ahí algunas palabras claves que nos permita la ubicación rápida de estos documentos, ¿no? Que de hecho que los metadatos se clarifican y se ordenan dentro de un catálogo también, ¿no? De un inventario, ¿no? ¿Para qué? Para poderlos ubicar rápidamente, ¿no? A veces no tenemos a la mano el número de documentos ni nos vamos a recordar porque es imposible, pero sí tengo alguna palabra clave que me ayude a ver cuántos documentos podrían estar relacionados con eso también, ¿no? Y la adopción, pues, de algunas medidas tecnológicas para evitar, en este caso, la obsolencia, ¿no? La obsolencia quiere decir que ya no se necesite más. En este caso, el sistema, tenemos que cuidar que el sistema que tengamos a cargo no sea obsoleto, ¿no? No pierda esa obsolencia y que más bien tengamos la oportunidad de actualizarlo, ¿no? Bueno, pasemos ahora a ver estos casos de deterioro documental. ¿Qué pasa con los casos de documentos que por ahí los tenemos, pero por mucho, mucho tiempo, ¿no? Y encontramos por ahí que algunos se ven deteriorados, en este caso, este es un proceso, por ejemplo, de degradación de los documentos debido a factores físicos, de hecho, ¿no? Químicos, biológicos o humanos, quizás, ¿no? Y vemos que está bien maltratado en los bordes y quizá ya alterada algunas de las palabras, ¿no? Puede ser que este documento ya esté totalmente digitalizado y esté aceptado como tal y solo se tenga que guardar pues por cosas de exhibición, ¿no? Nada más de historia, ¿no? Pero siempre son algún tipo de evidencia, ¿no? Entonces tendríamos que en algunos casos hasta se pide la restauración, ¿no? Pero no en todos los casos porque cada restauración siempre se hace un estudio primero para ver si lo amerita o no, porque quizá por ahí en la restauración se pierda también la legibilidad de los datos, ¿no? Entonces, por ahí hay que cuidar y hay que evaluar en qué caso se tiene que restaurar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo la restauración de una hoja, ¿no? Bueno, de un par de hojas de un documento, ¿no? Y sí parece que no altera, en este caso, alguna parte importante de su lectura, aunque con la digitalización aceptada podría crearse algo adicional ahí, ¿no? Entonces se está evaluando quizá la posibilidad de poder intervenir, en este caso, con alguna técnica especial en su restauración, ¿no? Bueno, lo que se intenta pues es devolverle su estabilidad como documento evidencial y su funcionalidad ya no tanto, pero como evidencia sí, una función de evidencia sí podría cumplir, pero ya no para su revisión constante y poderle darle
uso por ahí para mostrarlo, ¿no? No, porque sería muy, muy delicado mostrar un documento así, ¿no? Bueno, dentro de los tantos factores que pueden afectar en este caso el daño de los documentos o deterioros en este caso, tenemos acá diferentes, ¿no? En forma general diríamos que están pues los ambientales, sabemos que dentro de los ambientales está pues la humedad, la temperatura elevada o la temperatura baja también, ¿no? La temperatura baja también cuenta porque la temperatura baja hace que aumente la humedad en el ambiente, ¿no? En cambio, la temperatura alta puede, en este caso con acción del calor, puede hacer que el ambiente se coja de esta humedad natural que está encerrada, ¿no? Y comienza a crear el moho también, ¿no? La luz solar, que a veces da directamente a los archivos, en este caso a los documentos físicos, pueden alterar su color, ¿no? Incluso pueden afectar también la tinta que está impresa ahí. El polvo que está a veces superpuesto en los documentos, ¿no? Que cuando nosotros abrimos un documento después de tiempo, estamos como con un olor ya diferente porque va acompañado de moho también, ¿no? Entonces el polvo también es dañino porque además rozan a los mismos documentos, ¿no? Y se posan dentro de ello y en algún momento incluso es absorbido por el papel. Recuerden que el papel es un material orgánico y es poroso, ¿no? Mientras más antiguo, pues más poroso es incluso, ¿no? Antes se trabajaba con papeles que son pero bien absorbentes, ¿no? Hoy no, y tienen una dosis de plástico, como le dicen algunas personas, pero tienen una dosis sintética que ya se conservan por un poco más de tiempo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué consecuencias traería esto? Pues el deterioro físico, la presencia de hongos, la decoloración del mismo papel o la decoloración o difuminación de la tinta, ¿no? Que es lo que a veces corre mucho más riesgo, porque al difuminar la tinta ya la lectura no se hace posible, ¿verdad? ¿Qué más? Los otros factores son los biológicos, es decir, son la presencia de factores que no son directamente del papel, ¿no? O del ambiente mismo, sino pueden ser los insectos como las polillas y termitas, ¿no? Que hacen por ahí, necesitan de este papel para vivir, ¿no? Forman incluso, se valen de estos para alimentarse, ¿no? Y los roedores, en este caso, utilizan, les encanta el papel y el cartón para poder formar sus nidos, ¿no? Y viven dentro de ellos para justamente buscar un hogar ahí. Y el moho, que es un agente biológico específicamente, ¿no? Crean en este caso los hongos, ¿no? Y de hecho que eso es una de las cosas que más atacan porque es irreversible, ¿no? Ahora, de hecho que las polillas y las termitas también hacen un daño irreversible, los roedores también, ¿no? Y serían un poco los más peligrosos, pero la ventaja es que el daño biológico o los factores, o cuidar que no se afecte, que no aparezcan estos factores, resulta mejor preventivo, ¿no? ¿Y qué puede causar? Puede causar pues la pérdida total o parcial del documento, ¿no? Recuerde que las polillas y termitas carcomen el papel y crean ciertos sectores que ya no se van a poder leer, porque en ese momento pues desaparece, o comienzan a carcomer el papel, ¿no? Igual los roedores pues rompen todo el papel para poder hacer sus nidos. Entonces, y el moho se superpone sobre la letra, sobre las palabras y ya no se hace posible la lectura, ¿no? Entonces se pierde de todas maneras parcial o totalmente la lectura del documento, ¿no? Ahora, factores humanos, ¿no? Nuestra mala praxis de repente o nuestras malas costumbres, ¿por qué no decirlo? Que todavía en algunos lados los veo, ¿no? Cuando están pasando papeles y no tienen el humedecedor natural que se tiene para la práctica de pasar un papel a otro y poderlo foliar o contar, y solemos todavía, y ni siquiera por ahí algunos nos ha ayudado la pandemia, ¿no? De cuidar también la salud. Y todavía se sigue humedeciendo los dedos con los labios, ¿no? Y esa es una pésima práctica porque sabemos de que estamos traspasando humedad, pasando algunos virus que podrían contaminarnos a nosotros en primer lugar y dejar algún tipo de humedad incluso ácida en los papeles, ¿no? Y esto pues hace que de todas maneras con el tiempo, y no lo vamos a ver de repente en ese mismo momento, se va a deteriorar, ¿no? Entonces esa manipulación inadecuada, ¿no? No nos va a permitir conservarlos y además va a permitir pues que aparezcan manchas, que se queden doblados de repente algunas puntas, algunos bordes, o se creen algunas rasgaduras también, ¿no? El uso de clips metálicos. A veces ponemos
innecesariamente los clips. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando nos traen una gran cantidad de documentos, nos ponemos a ponerle sí, a separarlos por clips, lo que tenemos que ir clasificando, y yo los acostumbro a poner en un archivador donde se ponen los que ya están por archivarse, ¿no? Se ponen por archivarse. Entonces, al momento de archivarlos, los perforamos y los guardamos en los archivadores, ¿no? Y he visto que a algunas personas, cuando de repente no les damos al detalle lo que tienen que hacer, lo perforan, lo colocan dentro del archivador, pero todavía lo dejan con su clip. En este caso es innecesario el clip. Yo considero que en algunos momentos sí vamos a necesitar los clips para poder por ahí clasificar en una primera instancia cómo tenemos que agruparlos, ¿no? Sí, pero no los necesitamos en todo momento. Los clips no necesitan estar en todo momento, para empezar. Solo son provisionales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los documentos donde ya definitivamente tengo que guardarlos y tengo que estar seguros de que van a estar juntos? Entonces, ¿qué hacemos? Los engrampamos, ¿verdad? Bueno, al engramparlos, sí, pues lamentablemente estamos colocándole un metal que seguramente no va a ser inoxidable, ¿no? Bueno, entonces, pero sí procuran, por eso es que es muy recomendable tener buenos márgenes, considerar siempre los filos y engrampar no en cualquier lado, ¿no? Engrampar en el lugar donde amerite tener una grapa. Se supone que se debe engrampar no en forma perpendicular al papel, por ninguno de los lados, sino en forma diagonal, ¿no? ¿Para qué? Para que también nos facilite el uso. A veces engrampamos de otro modo y cuando doblamos el papel para su lectura, no se dobla tal cual y se maltrata una superficie que no debemos doblarla y más bien debemos utilizar solo esa punta que se debe doblar diagonalmente, ¿no? Entonces, esa práctica también es a veces que no la tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, hay que considerar esta manipulación. Usted dice, pero ¿cómo me entero de esto, no? Hay un sistema de gestión que tenemos que considerar y tenemos que ponernos de acuerdo en todo el grupo. De hecho, que los tipos de documentos que se manejan en la institución y sabiendo cuáles son más importantes que otros, cuáles son los que se deben conservar más tiempo, entonces lo saben los directivos o lo saben las personas que ya están en el grupo. Entonces son varias personas que se reúnen para poder ver cómo se va a gestionar el documento, ¿no? Y brindar estas prácticas, brindar por ahí y estipularlo, ¿por qué no?, en un documento directivo, ¿no?, donde se mencione cuáles son las prácticas y cuánto tiempo y para qué se usa cada uno de los, en este caso, técnicas de poder agrupar a los documentos, ¿no? Que son el uso de clips, el uso, por ejemplo, hay instituciones que tienen y dotan a su personal de clips plásticos, ¿no? Entonces también eso, ¿por qué no utilizarlo mucho más que las grapas que son de metal, ¿no? Hay algunos que tienen un perforador para poder solo hacerle un huequito en el que se comience a ligar un papel con otro, ¿no? Pero bueno, de igual modo le estamos haciendo un agujero que quizá por ahí empiece a arrastrarse el documento. Entonces hay que considerar varias cosas en las que pueda permitirnos esto. Pero de hecho que yo les hablo mucho de la conservación física porque es la que más está involucrada, la institución pública es donde más se gestionan documentos, ¿no? Pero dentro de la conservación, en este caso digital, también hay otras prácticas, ¿no? Que luego vamos a hablarla cuando hablamos en este caso, de preparación de backups o de copias de seguridad, ¿no? Pero siguiendo mencionando algunos factores que son físicos, que todavía tenemos cantidad de documentos físicos que gestionamos, ¿no? Entonces considera esta manipulación. ¿Qué pasa cuando vamos a revisar documentos que son históricos y nos vamos de repente al archivo general de nuestra institución y tenemos que buscar por ahí algunos, ¿no? Ya sabemos que hay que cuidarse la salud y sabemos que tenemos que entrar pues con guantes porque son documentos que no se gestionan de manera recurrente y por lo tanto acumulan algún tipo de material que puede ser dañino para la salud, ¿no? Entonces necesitamos ver que tenemos que entrar con mascarilla, tenemos que entrar con guantes, ¿no? Y de repente hasta una indumentaria especial. Ahora, pero esto no solo es pensando en nuestra salud, sino también en los documentos, porque estando frente a ellos también evitamos respirar delante de ellos y botar algunas partículas húmedas que podamos tener de nuestra boca, ¿no? ¿Y qué más? También cuando rozamos mucho con las manos, que son también material orgánico, que tenemos humedad, que tenemos grasa en la mano natural, entonces vamos a hacer que el documento se dañe, ¿no? Entonces también esa buena práctica tendríamos que incluirla.
Hay algunos factores que también son materiales, ¿no? Ya les había mencionado algunos, pues las grapas, los clips, ¿no? Los papeles muy ácidos, las tintas por ahí inestables. Estas tintas que se nos suelen correr, ¿no? Hace unos días les había mencionado yo que tengo a veces practicantes que nos apoyan y que no son siempre los mismos, ¿no? Lamentablemente no, porque si tuviéramos seguido siempre un mismo personal, entonces uno podría adiestrarlo, darle algunos tips y podrían continuar con nosotros con algunas prácticas ya aprendidas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vienen unos nuevos? Hay que estar un poquito más detrás de ellos, porque además vienen a aprender, ¿no? ¿Y qué pasó? Les pedí que me subrayen, que me hagan las rayas del documento que tenemos nosotros, que es un libro donde se registran los documentos que ingresan a nuestra oficina, ¿no? Entonces, le había pedido por favor que me raye todito porque se raya de rojo, ¿no? Pero se me olvidó decirle que nuestro lapicero no es de altísima calidad y que de tanto que uno raya y raya y raya y hace lo mismo, el lapicero comienza a segregar mucha más tinta más seguido. Entonces, de cuando en cuando hay que limpiar ese lapicero y nuevamente pasar, ¿no? Limpiar el lapicero y nuevamente pasar, para que no se quede en un momento acumulado en alguna parte la tinta como que desbordada, ¿no? Entonces, esta práctica no la hizo y sí, pues se pintó feo una parte del cuaderno, ¿no? Y no por tenerlo feo, ¿no? Porque además no queremos tener tampoco algún material que pues no de buena apariencia, ¿no? Porque además todos estamos vinculados ya con la calidad de la atención, la calidad del trabajo que uno hace, ¿no? Sino que también esto va a impedir después cuando se necesite escribir en esa parte, vamos a tener que correr un poco más allá porque no podemos escribir encima de una tinta ya derramada, ¿no? Y ni modo pasarle líquido porque está prohibido para ciertos documentos pasar líquido, ¿no? Entonces, hay que gestionar mejor esto, ¿no? En este caso mío debí dar una mayor explicación, ¿no? Sabemos pues que no tenemos tampoco los lapiceros de la calidad que queremos, ¿no? Entonces, por ahí hay que buscar la salida dentro de lo que contamos, ¿no? Entonces, hay que pensar pues que los materiales son frágiles, están hechos de papel, lo que vamos a ver, y además tienen una descomposición natural de su soporte, ¿no? El soporte de origen, en este caso que es orgánico, ¿verdad? Bueno, dentro de estos factores que estamos clasificándolos así, en 4 grandes clasificaciones, podríamos mencionar algunas medidas preventivas, ¿no? Y acá viene lo interesante, porque esto es lo que necesitamos tomar en cuenta cuando vemos pues que puede dañarse nuestros materiales, ¿no? Bueno, las medidas preventivas buscan pues evitar, ¿verdad? Buscan que los documentos sufran daño. Buscamos ver que mediante el control de su entorno, manipulación y almacenamiento se tengan mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de control ambiental, se recomienda mantener una temperatura estable dentro del lugar. Ahora, estable de acuerdo también a la temporada, ¿no? Entre 18 grados y 22 grados está medianamente aceptable. Se recomienda también controlar la humedad relativa. Se considera que entre un 45 y 55% es lo aceptable. También tendríamos que asegurarnos, evitar pues una exposición directa al sol, ¿no? A la luz solar en este caso, ¿no? O quizá también evitar la exposición hacia una luz artificial, pero que es muy intensa. Recuerde que la luz artificial intensa también puede opacar la tinta. Entonces no se recomienda por ahí muy intensa. Para todos lados, ¿no? Uy, pero profesora, si vamos a estar en un ambiente donde trabajamos con muchos archivos, necesitamos leerlos, necesitamos mucha luz porque vamos a leer bastante en ese lugar. Bueno, hay ahora los focos que son de blancos, que tienen una buena expansión de luz, pero que no necesariamente se enfocan en un solo lugar con una fuerte refracción de luz amarilla, ¿no? O los reflectores, por ejemplo, no se recomiendan los reflectores para estos ambientes, pero sí se recomienda estos focos donde pueda expandirse mejor la visualización, ¿no? Y no enfocarse en uno solo. Y no hay necesidad en este caso de una intensidad aplicada a este lugar, ¿no? En todo caso, se podría tener varios estos fluorescentes y solo prender los necesarios en algún momento, ¿no? De búsqueda así somera y cuando se necesita la lectura o cierta, de repente,
manipulación más detallada, entonces prender los demás, ¿no? O sea, poder intercalar la cantidad de focos o de fluorescentes que se tenga que prender en el momento, ¿no? También hay que asegurarse de que haya una buena ventilación, ¿no? Para evitar justamente la aparición de hongos, ¿no? Hay lugares en los que son muy cerrados y sí tendría que no solo tenerse un aire acondicionado, sino que este aire acondicionado permita la circulación del aire, ¿no? Que no solo nos brinde por ahí un calorcito o un aire frío si tenemos calor, sino que además se pueda ventilar, ¿no? Que tengan estos sistemas donde se permita circular el aire dentro del lugar, ¿no? Ahora, también considerar un almacenamiento adecuado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Utilizar mobiliario que no sea inflamable, ¿no? Se recomienda por ahí los metálicos, los plásticos no, porque teniendo tanto documentación, puede ser, siempre corremos peligro de algún cortocircuito o de algún otro incidente y que pueda en algún momento inflamarse ese lugar, ¿no? Entonces, si ya de por sí tenemos documentos físicos, tenemos papeles, entonces de por sí ya es inflamable, ¿no? Pero sí tener los extintores a la mano, tener el personal también preparado para esto, ¿no? Para poder socorrer inmediatamente alguna acción fuera de hubo un incidente, pues, por ahí inoportuno, ¿no? No colocar archivos directamente sobre el suelo. Bueno, esto creo que estamos seguros, ¿no? Ahora digo, no, pero mientras tanto, ahorita regreso, voy a ponerlos aquí. No está de más considerar, pues, dentro del archivo general o dentro de la oficina, tener las mesas disponibles para esta manipulación, ¿no? Y dentro de ello ponerlo mientras tanto. Así sea un momentito, no se recomienda ponerlos en el piso, ¿no? Pero a veces llevo cajas inmensas y tengo que ponerlas. Bueno, si llevo cajas, donde ya, bueno, tienen una ligera protección y las estoy poniendo para luego clasificarlo porque se trata de una mudanza, por ejemplo, bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí, pues tendré que ponerlos en el piso, pero no directamente el archivo, sino pues la caja que lo alberga, ¿no? ¿Qué más? Mantener pasillos despejados, ¿no? Y estanterías ordenadas. Los pasillos, pues no pueden estar llenos de cosas como los contenedores de agua, por ejemplo, que a veces necesitamos ponerlos para guardarlos también ahí, ¿no? No, pondremos un contenedor de agua donde sea pues un lugar para poner los que trabajamos dentro del lugar, pero en un lugar despejado. Además, porque las normas de seguridad también nos dice que los pasadizos, los pasillos, no pueden estar con cosas, tienen que estar totalmente despejados para poder ver también el modo de evacuación cuando hay algún incidente por ahí, ¿no? Y además eso nos piden las normas legales, así que igual de ningún modo podemos tener los pasillos ocupados, no tienen que estar despejados. Estanterías ordenadas, ¿no? Los lugares donde colocamos los documentos ya tendrían que estar clasificados. Ya para esto habré creado un sistema de clasificación, ¿verdad? Según la necesidad de la institución. Una manipulación segura, ¿no? Una manipulación segura. ¿A qué se refiere? A poder tener las manos limpias o con guantes o evitar la muy frecuente utilización de clips innecesarios, las grapas oxidadas si las tenemos hay que reemplazarlas, los adhesivos por ahí, no se pueden utilizar adhesivos para poder juntar documentos, ¿no? No, eso sí no está considerado porque los adhesivos además dañan de todas maneras el papel porque no lo voy a poder despegar, ¿no? Evitar comer, beber o fumar dentro de las áreas. Bueno, fumar se sabe por qué, ¿no? Pero comer y beber, a veces te dirán, pero ¿dónde voy a almorzar si solo tengo una hora de refrigerio y necesito volver rápido? Bueno, tiene que haber un lugar adecuado fuera del archivador para que puedan consumir sus alimentos, ¿no? Se tiene que crear un lugar así. Si no lo tienen, pues dentro de la oficina de archivos, pues tendrá que crear un lugar que no esté muy cercano, ¿no? Quizá un poco con algunos separadores para poder permitir esta separación de los documentos. Y mucho menos pues comer mientras se está archivando documentos, ¿no? No es sano para nadie, ni siquiera para el personal ni para los archivos. Control de plagas y limpieza. Bueno, periódicamente, mínimo una vez al año se tiene que hacer una fumigación, ¿no? Y esto es por salud y por cuidado de documentos también, porque pueden aparecer en cualquier momento termitas o algún tipo de polilla o algún tipo de insecto. Bueno, entonces, y algún tipo de plaga también, ¿por qué no? ¿No? Entonces, hay que realizar una limpieza periódica con paños suaves,
aspirando, ¿no?, de manera liviana para no absorber tanto los papeles, inspeccionar también algunas señales de insectos, ¿no? Si estoy notando que en la base del escritorio está con restos de residuos que han hecho las polillas, pues de hecho que hay polillas y termitas por ahí, ¿no? Entonces tenemos que ya gestionar una fumigación, ¿no? No necesariamente hacerlo nosotros mismos, pero sí tenemos que gestionar a la empresa que lo haga porque ellas son especializadas en esto, ¿no? No usar insecticidas, en este caso agresivos, ¿no? Es preferible, por ejemplo, si encuentro roedores, es preferible pues poner algún tipo de trampa ecológica que lo permita, ¿no? Pero los insecticidas es mejor dejarlo a las personas especializadas para esto, ¿no? Los servicios que hacen de fumigación es mucho más recomendable que nos hagamos nosotros mismos porque tendríamos, o bueno, de repente conocer o tenemos un área que lo haga, bueno, sí, ¿no? Porque ellos son los que tienen la experiencia de cómo hacerlo. Previamente tenemos que acomodar nosotros, si estamos encargados de estos archivos, de su custodia, bueno, tenemos que preparar también la llegada de la fumigación, ¿no? Por ahí tapar algunas partes o proteger porque puede caer también cierto polvo que en algún momento se puede impregnar, ¿no? Bueno, y dentro de algunas medidas de conservación correctiva, en este caso ya tenemos el error, ya tenemos el daño al papel, pues sí necesitamos contar por algunas acciones que se puede aplicar cuando el documento ya presenta daños visibles, ¿no? Y se busca detener o que continúe este deterioro, ¿no? Y recuperarlo total o parcialmente, ¿no? Puede existir algún tipo de reparación menor, es decir, que solo tengamos que enderezar dobleces, por ahí eliminar algunos clips innecesarios o sacar algunas grapas oxidadas, ¿no? Y esto lo hacemos incluso no en el momento que decimos, hoy vamos a limpiar, hoy vamos a revisar los documentos, sino mientras estamos nosotros acudiendo a ellos, podemos ya por ahí ver alguna ayuda a ese documento para repararlo si ya lo estamos tocando, ¿no? Quizá por ahí veo que están muy dobladas las frutas porque el archivador está ya demasiado doblado, la pasta del archivador ya está demasiado hundida. Bueno, hay que cambiar el archivador, ¿no? O hay que cambiar la posición de documentos, o quizá hay que dividir ese archivador que ya estaba rotado de documentos, ¿no? Ya perdió hasta la forma de ponerlos de manera vertical. Entonces hay que considerar este cambio, ¿no? Quizá también tendríamos que en algunos casos reforzar esquinas o de repente algunos márgenes débiles con algún tipo de papel especial, ¿no? O algunas cintas libres de ácido. Hay cintas que son hechas de papel y que contienen un pegamento especial que se adhiere fácilmente al papel. Y puedes reconstruir incluso con esto alguna esquina dañada, ¿no? Recuerda que ya, pero esta esquina no importa, está media rota, pero no llega a la lectura, no llega a las palabras, ¿no?, a las letras escritas, pero en algún momento si sigue deteriorando se puede llegar. Entonces, si todavía estás en el daño de las esquinas, es mejor repararlas, ¿no? ¿Qué más? Considerar también una limpieza técnica. ¿A qué llamamos limpieza técnica? Justamente eliminar el polvo adherido con algunas brochas suaves, ¿no? Entonces ya esto se requiere pues, revisar, por ejemplo, hemos por ahí sacado algunos documentos que han estado en un rincón de un anaquel y vamos a rotarlo, vamos a cambiarlo de lugar, ¿no? Entonces, si ya vamos a cambiarlo de lugar, en ese momento deberíamos pensar ya en desempolvar, ¿no? Con algunas brochas suaves. Y crear un momento para eso, ¿no? Gestionar, pedir ayuda, practicantes, por ahí algunos personal que pueda apoyar en eso. Incluso el personal de limpieza podría adiestrarse para eso, ¿no? Y podríamos por ahí retirar algunas manchas superficiales o algunos restos de adhesivos, ¿no? Que con algunos tipos de soluciones neutras también, ¿no? Recuerde que esta práctica tiene que ser también gestionada, ¿no? Tendremos que tener la capacitación para hacerlo o buscar por ahí a alguien que nos instruya, ¿no? Y bueno, realizadas pues siempre considerar esta capacitación porque hay que intentar no decidirlo solos, ¿no? No intentar decir, bueno, hoy lo he visto en YouTube y le funciona y lo hago, ¿no? Bueno, puede ser que me ayude YouTube, pero mejor prefiero ver a alguien que testimonialmente nos diga si funcionó o no, ¿no? Recuerden que no todo lo que está en YouTube es aceptable, ¿no? Recuerden que a veces se ponen videos que no son del todo creíbles, así que es mejor llamar a especialistas o capacitarnos para esto, ¿no? Desinfección controlada. A ver, tenemos que considerar la desinfección controlada, sí, es decir, aislar documentos contaminados ya por hongos o insectos y llevarlos a otro lugar hasta darle solución, ¿no?
y que se despejen de esto, porque sí, los hongos, por ejemplo, pueden contagiarse de papel a papel, ¿no? Aplicar también algunos tratamientos específicos, quizá hay un material que se considera bastante, que es el gel de sílice, y también esas llamadas cámaras de anoxia, ¿no? Unas cámaras que permiten el aislamiento por ahí de algunos tipos de materiales que no están aceptados para el papel, que los medios deterioran. Siempre bajo supervisión técnica, ojo, ¿no? Considerar también la restauración, ¿no? Solo en casos en que los documentos tengan un alto valor histórico, ¿no? Yo diría que nosotros, por ejemplo, que tenemos documentos que tienen alto valor histórico, que son las actas y los registros de evaluación, las nóminas de matrícula de años anteriores. Tenemos documentos desde el año 2007, menos mal que no son muy antiguos, pero igual siempre se recargan de algún tipo de olor y por tanto seguramente se recargan de algún tipo de material orgánico junto con el polvo, con la humedad, ¿no? Entonces hay que ventilarlos, ¿no? Yo tengo mis anaqueles, por ejemplo, cerrados con madera, ¿no? Porque son así con puertas, ¿no? Pero cada vez que sale el sol intenso, abro las ventanas, tratando de que no le dé directamente en un momento en que no le da directamente, pero sí me va a permitir que se aireen, ¿no? Que se vayan secando algunos cuando tienen algo de humedad, ¿no? Es lo que también hacemos en el hogar, ¿no? Nuestros closets, ¿qué hacemos? Cuando hay mucho calor, los abrimos, ¿no? Porque ya seguramente les ha pasado que se puede hasta honguear la ropa, ¿no? Igual sucede con los documentos, ¿no? Y hay que airearlos, hay que abrir esos lugares donde los tenemos muy cerrados, ¿no? Y sobre todo aprovechar cuando sale el sol, ¿no? Sale el sol, sí, pero el sol no entra directamente, sí, pero el ambiente se calienta, entonces hace que seque también algún tipo de humedad que ya puede estar ingresando, ¿no? Entonces no está mal también controlar esto y por ahí pues considerar estos a favor, estos climas calurosos, ¿no? La restauración pues puede ser para documentos de alto valor histórico, documentos legales, ¿no? Y deben ser realizadas siempre, siempre por especialistas en conservación y restauración documental, ¿no? Recuerde que para la restauración de documento, en este caso histórico, se requiere hasta permisos, ¿no? Cuando hablamos de documentos históricos del Archivo General de la Nación, pues se requiere un permiso incluso a veces del PCM, ¿no? Del gobierno central, ¿no? En el caso de una institución como la mía, por ejemplo, si vamos a restaurar alguno, solo necesitamos el permiso de la alta dirección, ¿no? Y nos tendrá que decir y tendremos que explicar mediante un proyecto qué es lo que necesitamos hacer y cómo lo vamos a realizar, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar? ¿Qué presupuesto traerá? ¿Qué personal necesitamos? ¿No? ¿Qué área necesitamos para hacer este trabajo? Entonces, en base a esto, pues nos aprueban, y sí, nos aprueban hasta con resolución directoral, lo que es una norma legal máxima de la institución, y se procede y se ejecuta en este caso el proyecto de restauración, ¿no? Entonces sí se requiere pedir los permisos, ¿no? Ahora, en base a preservación, ya, aquí ya vamos a tocar, ya hemos hablado mucho de papel, mucho de parte física, ¿no? ¿Qué pasa con la preservación digital? ¿También hay una práctica de preservación digital? Claro que sí, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han tenido que buscar algún documento digital que se les perdió por ahí? ¿O por ahí se les borró sin querer? ¿Se fue a la papelera de reciclaje sin que ustedes lo pidan, sin que ustedes estén seguros de haberlo solicitado? A ver, chicos, compártanme alguna vez, si alguna vez a ustedes se les ha perdido, se les ha dañado un archivo. Micrófonos abiertos, si es posible. Uy, si hubiera nota, estoy seguro que todos participarían, ¿no, chicos? Bueno, en todo caso por el chat, ¿sí? Pero sí, pues alguna vez se nos ha perdido, se nos ha dañado, o sea, no hemos visto el papel porque es un documento digital, pero ¿qué pasa? Que ya no lo podemos leer, ya no se lee el formato está dañado, el documento está dañado y no salió, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Seguramente que ha habido muchas transformaciones de formatos, eh, por ahí muchos movimientos de un drive a otro o de una unidad a otra, ¿no? Y de pronto actualizamos un programa dentro de mi computadora, del laptop, y que no permitió su lectura. Y está quizá con un formato anterior. Bueno, tenemos que preocuparnos de que los archivos que tenemos sean siempre legibles, ¿no? Y que los formatos sean compatibles a los archivos que tenemos, si no, tendríamos que migrarlos, tendríamos que transformarlos al formato actual, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya se me borró un archivo? Bueno, sabemos que en algún momento pueden pasar estas cosas, ¿no? Borrarse
o de repente le entró un virus y se perdió documentos, ¿no? Siempre tenemos que tener por ahí una carpeta que nos sirva de backup, ¿no? Una carpeta que nos sirva para poder guardar y una copia de seguridad de estos documentos tan importantes que tenemos, ¿no? A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, algo que sí estaba por ahí rescatable, pero se perdió la información que estaba dentro de un archivo. ¿Cómo se perdió? Bueno, un trabajo que se tuvo que volver a hacer. Se había trabajado las fotos de estudiantes para poder solicitar su carnet de educación superior, ¿no? Y yo en mi trabajo siempre les digo, trabajemos en Drive para yo hacerlo, de repente nos mandan a virtual y lo continúo haciendo en la casa o tú por otro lado, y todos los vamos a poner en cierta carpeta. ¿Saben qué? Vamos a crear 3 carpetas. Una donde está el documento original, ¿no? La foto original que nos enviaron, y cuando vas a editarla, la pasas una copia a editar, a por editar, ¿no? Pones ahí, la trabajas, por editar, creas una copia, ojo, de ese archivo al otro lado. Copias, lo trabajas y luego, cuando ya lo tienes editado, lo jalas y lo cortas y lo pones en foto editada, ¿no? Y ya está, cosa que sabemos cuáles ya están y cuáles faltan hacer. Listo, se pasa ahí con los nombres de los jóvenes también ahí puestos, ¿no? Listo, ya está. Pero ¿qué pasó? Yo les había enseñado a que trabajen con el Drive, pero utilizado desde su administrador de archivos. Los Drives, ustedes saben que se trabaja en vivo y lo puedes ver, sí, abriendo tu Gmail, entras a tu Drive y vas viendo, y si lo compartes el link con algún compañero tuyo, solo como que sucede con el Canva también, vas viendo quiénes están trabajando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando quieres utilizarlo de modo como si se viera como en ofimático, como si viera parte de Office? Pues descargas un aplicativo de Play Store y ves tu archivo. Por ejemplo, que estamos viendo es una PPT, la puedo ver desde mi administrador de archivo. Sin embargo, es un archivo que está en la nube, ¿no? En este caso en la nube de Canva, ¿no? Descargado y la tengo ahí. Pero también se puede trabajar como administrador de archivos viéndolo como un PowerPoint, no como una presentación de Google, ¿no? Entonces lo tengo ahí. Pero ¿qué pasa cuando estábamos trabajando las fotos? Se descargó, estaba dentro de un Drive, bueno, que se veía como una unidad más, y cuando se apagaron la laptop que estaban trabajando, no se dieron cuenta que el archivo todavía no había subido correctamente, ¿no? No había subido correctamente, se grabó, pero se grabó en la laptop, y cuando lo cerraron el internet, paralizó el movimiento de la subida del archivo. Entonces lo trabajado en esa carpeta se perdió, ¿no? Y cuando quisimos, yo dije, ya, yo me confié, dije, esto lo voy a poner de una vez en el sistema me rebotó, ¿no? Me figuraba que todos los archivos no habían sido trabajados, ¿no? Y eran unos 22, más o menos, de ciento y tantos, menos mal que eran 22, que se parece que 22 fotos se tuvieron que volver a hacer, ¿no? Entonces, en la parte digital hay que tomar muchas precauciones para que los archivos no se nos pierdan, ¿no? Y no hagamos trabajo en vano por ahí, ¿no? Entonces tenemos que ver muy bien la funcionalidad que tienen cada uno de estos drives, de estos facilitadores de archivos, ¿no? Que nos albergan, que nos permite trabajar de manera colaborativa. Entonces la preservación digital busca garantizar justamente la preservación, como se dice, la utilización futura y actual también de los documentos electrónicos, ¿no? Creados o digitalizados, ¿no? Puede ser que hayas creado, le hayas puesto tu firma digital y se convierta a PDF, ¿no? Sí. Pero que se mantengan accesibles, íntegros, completos y utilizables en el tiempo, ¿no? A pesar, pues, de los cambios tecnológicos. Como les había dicho, un sistema de gestión documental me puede impedir volverlo a ver en otro momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la preservación digital? Evitar pérdida de información digital, ¿verdad? Evitar, pues, que los archivos puedan dañarse o tener fallas técnicas dentro y que de pronto no los pueda leer, ¿no? O evitar esa eliminación accidental, ¿no? O la presencia de virus también, ¿no? Entonces, esto me va a establecer, pues, algunos mecanismos para prevenir, como son, en este caso, las copias de seguridad, ¿no? ¿Qué más? Mantener los documentos accesibles y legibles en un futuro es lo que necesito tener como objetivo. Entonces, a medida que cambian los programas, los sistemas, algunos formatos se pueden volver obsoletos. Entonces, tenemos que ver que la migración de esto sea de manera adecuada.
asegurándonos también pues que esta integridad y la autenticidad tampoco se altere, es decir, que tengo que garantizar que verdaderamente esto viene de un origen legal, ¿no? Y está plasmado dentro de la firma. Conserva todavía su QR y bueno, de repente sea momento de buscar nuevamente la validación de esto, ¿no? Ingreso nuevamente al QR y veo si el documento es intacto, entonces está bien, no se alteró en el camino ni nadie lo alteró, ¿no? Bueno, hay algunas estrategias principales, ya les he mencionado algunas, pero vamos a ver algunas otras por aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, evitar pérdida con copias de seguridad, ¿no? Los llamados backups, ¿verdad? Mantener en este caso documentos accesibles, sí, mantenerlos así, conservando en este caso con algún buen formato que puede en este caso poderse actualizar, ¿no? Y que mantenga una buena actualización, ¿no? Algunas recomendaciones prácticas vamos a ver por aquí. Las de respaldo, la migración de formatos, ¿no? El uso de formatos estandarizados, ¿no? El ponernos de acuerdo qué formatos vamos a utilizar en toda la institución, ¿no? Controlar por ahí las versiones de los metadatos también, ¿no? Y la seguridad digital, que hoy es importante porque tenemos que ver quién accede a estos documentos y quién no debe acceder o no tiene los permisos. Vigilar por ahí, y es posible hacer un cuadro a quién le di accesos de ciertas carpetas y a quiénes no, ¿no? Y de cuando en cuando mirar también si se mantuvo esos accesos. Si en algún momento este personal cambió de área y ya no le corresponde acceder a este grupo de archivos. Entonces, esa seguridad digital tiene que estar cuidada, vigilada, si es posible, custodiada a través de algunos dispositivos que me permitan alertar, ¿verdad? ¿Qué más? Otras de ellas es establecer una política institucional de preservación digital, es decir, crear una documentación que permita ponernos de acuerdo todas las áreas de cuáles son los puntos importantes que se van a cuidar, ¿no? Cuáles son las normas para acudir a ellos también, ¿no? ¿Qué pasa si alguien dice, ¿saben qué? Por favor, bríndame tu clave porque mi clave me olvidé para acceder a esto? Pues no puedo dar la clave a nadie. Tendrá que gestionar este personal su nueva clave. Si tiene los permisos y para esto pues hará una solicitud nuevamente, bueno, dependiendo la gestión que se pida, ¿no? Pero eso me quita tiempo, no voy a poder entrar, ¿no? ¿Qué pasó? Una vez me pasó que teníamos cita en una clínica, ¿no? Teníamos una clínica, no, en el seguro, ¿no? De salud, en este caso era Rebagliati, un centro importante acá en el Perú, ¿no? Y era la atención de mi nieto que salía de una enfermedad por ahí muy rara y tenía ya su última cita, ¿no? Y la doctora no podía acceder a la historia clínica y no podía. En eso le decían, vamos a pedir al especialista que le permita a usted acceder con la clave de ellos. Nadie se la brindó, nadie se la brindaba, ¿no? A mí me desesperaba la hora porque tenía que irme y la doctora se desesperaba porque se le acumulaban los pacientes, ¿no? Y yo le digo, doctora, en este caso mi nieto se va de alta, ¿no? Yo me espero al siguiente vaya teniendo mientras le dan los accesos, ¿no? Y sí, pues, y de verdad, nadie le quiso dar el acceso a la historia clínica, nadie le quiso prestar su clave, ¿no? Porque solo pueden acceder a las historias, en este caso los doctores que son especialistas del área, que en este caso era un endocrino, ¿no? Entonces hay que velar por este cuidado, ¿no? No podemos prestar las claves, no podemos decirle, ven, entra a mi computadora que acá está abierta la clave y accede. Bueno, si tienes la necesidad de hacerlo, pues siempre respáldate de un jerárquico que te autorice también, ¿no? Para que por ahí cojan el compromiso, en todo caso, entre 2 o 3 personas por si algo pasara, por la mente de un testigo también, ¿no? Y siempre con cuidado, pues, ¿no? Y bueno, no cualquiera le van a dar tampoco, ¿no? Evaluar también periódicamente los soportes y sistemas de almacenamiento que tengan, ¿no? Recuerden que a veces hay nubes o hay lugares de respaldo digital que son nubes que son parte de correos electrónicos institucionales y otras que son gratuitas, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Las dos son un riesgo. Las que son gratuitas se llenan rápidamente porque tienen poca capacidad, ¿no? Y tienes que estar creando otros correos, ¿no? Yo digo, alguna vez eso también va a cambiar y tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Y para eso tenemos que tener un orden también de lo que tenemos para poder correr a un plan B si algo ocurriera con esto, ¿no? ¿Y qué pasa con las institucionales? Estas sí son para toda la vida, ¿no? No siempre, porque también dependen de presupuestos, ¿no? Los privados pueden sí con tranquilidad porque corre la responsabilidad de los dueños, ¿no? De los propietarios, ¿no?
Pero ¿qué pasa en la institución pública donde yo trabajo, no? ¿Qué pasa? A veces se paga, pero a veces se garantiza el pago por el año y no se sabe qué va a suceder al siguiente año, ¿no? A veces el pago ya puede, en algún momento, corre por cuenta de los gastos de la caja chica, de los gastos internos de la institución, que es la de nosotros, ¿no? Y cuando se logre que lo pague, en este caso, el ente superior, que es Ministerio de Educación o la Dirección Regional de Educación de Lima, entonces sí podríamos estar un poco más tranquilos, ¿no? Sabiendo pues que esto no es un tanto problema y responsabilidad de ellos, sino porque hay un presupuesto garantizado que se hace por año y no siempre todavía no cubre todo esto, ¿no? Poco a poco, como estamos camino a la transformación digital, tenemos que llegar al 2030 con un buen porcentaje, entonces recién se va a crear un sistema que propiamente ya respaldado y presupuestado totalmente por el Ministerio de Educación, ¿no? Y entonces estaremos preparados a usar con tranquilidad estos drive. En el caso de nosotros, hacemos copias de seguridad dentro de los drive institucionales y también en los drive gratuitos, ¿no? Por lo menos yo, que estoy tan desconfiada, hago eso, ¿no? Y así hacemos en el instituto porque tenemos que garantizar pues, la funcionalidad del siguiente año y de los siguientes años, ¿no? Gestión de metadatos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión de metadatos? Bueno, la gestión de metadatos, ya habíamos dicho que los metadatos significan el resumen de características reflejadas en los diferentes tipos o palabras claves que pueda tener un documento, ¿no? Entonces, la gestión de estos datos, pongamos un ejemplo, un metadato, por ejemplo, de un oficio que viene de afuera, ¿no? Porque un oficio siempre es de uso externo. ¿Qué pasa con ello? Un metadato, por ejemplo, es el nombre del remitente y el cargo, ¿verdad? Otro metadato es de los datos del emisor, ¿no? El nombre de la institución, el cargo y el nombre de la persona que firma. Esos son metadatos. Otro metadato es la fecha, por ejemplo. Otro metadato es el asunto o las palabras claves dentro de ello, ¿no? Entonces, el asunto, bueno, viene a ser como el título más o menos. Igual sucede, por ejemplo, cuando vamos a una biblioteca, tenemos varios datitos del libro, ¿no? Tenemos la editorial, tenemos el idioma, tenemos el precio cuando vamos a comprarlo, tenemos el código ISBN que tienen, tenemos el nombre del autor, ¿no? Las categorías de clasificación que pueda tener, la descripción, etcétera. Bueno, todo esto se convierten en metadatos bibliográficos en este caso, de un libro, de una obra, ¿verdad? En el caso de los metadatos de nuestros documentos institucionales, pues serán lo que les digo, ¿no? El autor, el asunto, el número del documento, el número de registro del documento dentro de la oficina de trámite documentario, la fecha, el emisor, receptor. Todos estos son, pero pueden ser una inmensidad de datos, sí, pueden ser una gran cantidad, pero el sistema de gestión documental nos permite, y si no lo tenemos, pues un Excel también nos puede permitir tener o custodiar o guardar todos estos datos del documento, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto es lo importante en este caso cuando consideramos procesar, crear, almacenar, organizar algunos tipos de documentos, ¿no? Todo va a ser en función de los datos, de los metadatos que tenemos. Y en base a esto, pues se va a crear un sistema de gestión personalizado para nuestra empresa o quizá alguno que por ahí nosotros podamos crear personalizado también para nuestra empresa, pero no necesariamente con un sistema de gestión documental, ¿no? En nuestra institución, por ejemplo, lo hacemos así, porque no tenemos un sistema de gestión documental como software y personalizado para nosotros, ¿no? Todavía estamos camino a, no tenemos una mesa de partes virtual, ¿no? Y en algún momento lo tendremos. En la pandemia tuvieron, sí, por necesidad tuvimos que tener nuestro correo electrónico como un sistema de gestión, pero no es un sistema propiamente dicho, ¿no? Era un correo electrónico institucional donde se permitía el ingreso de documentos por pandemia, en este caso respaldados por los decretos de urgencia que salieron en aquel tiempo, ¿no? Se acabó la virtualidad y volvimos a la presencialidad, pues en este caso esa mesa de partes virtual reflejado en un correo electrónico ya no fue aceptado, ¿verdad? Entonces, considerando esto, pues sí, y camino a la digitalización en la que estamos todas las instituciones públicas, al 2030, que es nuestro reto, pues vamos a involucrar nuestras maneras de sistema de gestión. Mientras tanto, pues tenemos un Excel, que es un sabanón de datos,
donde colocamos pues ahí nuestro número de documento, nuestro número de registro, ¿no? Que es el código de registro de mesa de partes, ponemos el asunto, ponemos el remitente, ponemos el destinatario y ponemos ahí otras. Y en otras coloco yo todas las palabras que me permitan buscar, que justamente son las palabras clave, ¿no? Entonces, en base a esto, pues sí se puede crear por lo menos un sistema incipiente de digitalización, crearlo de manera personalizado y nosotros mismos. Profesora, pero yo trabajo en una empresa grandísima, no lo puedo crear, pues estoy segura que tu empresa grande sí lo va a tener un sistema de gestión personalizado para ustedes, ¿no? Porque es un software que se compra, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver por aquí, no sé, nos queda 5 minutitos, vamos a sacar el jugo por aquí, una actividad práctica, detectando algunos riesgos, vamos a considerarlo así, a ver. Por aquí, por ejemplo, tenemos documentos expuestos, ¿no? En la parte izquierda, a la luz directa, ¿no? ¿Cuál es el riesgo aquí? ¿No? Por ahí, que cambia el color, ¿verdad? Que cambia el color de los documentos, va a cambiar de hecho el color de las etiquetas, ¿no? Porque las etiquetas se van a comenzar a perder color de la tinta, perder la nitidez de la tinta de lo que dice el documento, en este caso no el documento, sino el archivador en primer lugar. ¿Qué más le va a afectar? El calor, la luz solar. Va a afectar que en su interior quizás sude, ¿no? Va a depender del material que lo recubre, ¿no? Porque es muy directa. Yo les decía que expongan un poquito al sol, que aprovechen el sol y abran las ventanas, ventilen los documentos, sí, pero no que los expongan directamente, ¿no? De manera preventiva podemos decir que podemos por ahí considerar el movimiento o una reubicación de estos documentos, ¿no? De repente girándolos por otro lado o por ahí eh, reubicándolos, ¿no? Cambiando de posición, ¿no? Que nos impida por ahí que entre directamente. Quizá ahí parecería que solo le está entrando directamente a un costado de los documentos, ¿no? Entonces sería de repente considerar o utilizar una buena cortina y que solo a cierto momento se cierre la cortina y después no, porque como giramos alrededor del Sol, va a cambiar un poco el movimiento de la dirección del Sol, ¿no? Y en un momento no le va a dar en todo el día este calor directo a los archivadores, ¿no? ¿Qué más? Archivadores en el suelo, ¿no? Archivos en el suelo. ¿Qué daño podemos causar aquí? Los daños del modo solar, por ahí alguna pequeña inundación que puede ocasionarse cerca por ahí a un baño o a una corrida de agua, y lo primero que se va a dañar es el piso, ¿cierto? Y si en el piso ponemos documentos, son los primeros que se van a perder. ¿Qué más? La presencia de insectos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer un ataque biológico, un ataque fúngico, ¿no? En este caso, si aparece moho, también. Entonces, hay que controlar la humedad y controlar la limpieza, ¿no? Si podemos tener en el ambiente algún deshumedecedor, mejor. Si son anaqueles cerrados, internamente tendrían que tener un deshumedecedor de ambiente, ¿no? ¿Qué más? Estanterías por ahí metálicas, oxidadas, descartarlas, ¿no? No podemos tener estantes oxidados. Lamentablemente, pues sí se tienen que dar a desuso ya, se tienen que dar de baja, ¿no? Personal ahí comiendo y bebiendo cerca a los archivos, ¿sí? Yo trabajo mientras me alimento, llego rapidito a mi trabajo, llego 8 en punto de la mañana y empiezo a listar mi desayuno, ¿no? Y no es lo recomendable, ¿no? Pero ¿qué pasa si no puedo? Pues yo salgo de mi casa a 7 de la mañana, empiezo a 8 de la mañana y mi almuerzo recién es a la 1, son muchas horas sin comer, ¿no? Yo creo que hay que gestionar un poco el tiempo de cada uno, ¿no? Sí, en mi trabajo, por ejemplo, 50% sí va a desayunar, seguramente vive más lejos. En mi caso no. Además, a mí no tomaría clarísimo, porque yo además derramo fácilmente las cosas. Y no me sentiría tranquila que a mi costado esté. Lo único que puedo tener a mi costado es un tomatodo, que es hermético, que es los clásicos que tenemos a veces nosotros, y medio alejadito todavía. Y en un estante donde no tengo directamente papeles. Pero no me tomaría mi desayuno, la verdad, no me sentiría cómoda. Yo prefiero tomar mi desayuno 6:30 de la mañana, salgo a las 7, llego a mi trabajo tranquila, me tomo un poco de agua, algún mate que he llevado, listo. Y sí, pues yo no es que tampoco me mato de hambre hasta la 1 de la tarde, que es mi refrigerio, ¿eh? Para tomar un desayuno de 6:30 no hay cuerpo que aguante hasta la 1 de la tarde. Estoy segura que si haríamos eso, estaríamos metiéndonos una galleta,
a algo que no nos hace bien, ¿no? En mi caso yo tengo mi hora de la fruta. Como colegio y como la lonchera, pues sí, ¿no? Sí. Pero para eso pues también me preparo, pues tengo que llevar la fruta picada, ¿no? Algo así, porque no voy a poderla en el momento prepararme, ¿no? Entonces sí, y sería muy bueno que ustedes por ahí contagien esto, ¿no? Porque es salud y es cuidado además, ¿no? Pero ¿dónde toma su lonchera? Bueno, yo salgo de mi ambiente, por ahí hay un ambiente donde nos sentamos y es cosa pues de 5 minutos mientras uno estira las piernas, ¿no? Tampoco uno no va a dedicarse tanto tiempo pues a una lonchera que debería ser una fruta, ¿no? Algo suave, ¿no? Y la hora del almuerzo, pues si salimos todos a almorzar al área del almuerzo, ¿no? Entonces, esta práctica, no digo que sea para ustedes exactamente igual, pero sí buscar los momentos o los cuidados que puedan tener para cuidar sus documentos y también su salud, ¿no? Entonces, no está mal considerar esto. Además, porque si llevan galletas, pues eso solo se están llenando de harina, ¿no? Entonces, les doy además un consejo aparte, ¿no? Si ustedes son jóvenes, estoy segura que quisieran cuidar que su cuerpo o considerar que su cuerpo le dure para toda la vida, así como los documentos, ¿verdad? Exceso de papeles sobre los escritorios, sobre los pasillos, o mal ubicados, como están aquí, ¿no? Mal doblados, mal posicionados, ¿no? Entonces estoy segura de que ahí estos documentos se han puesto como que mientras tanto, después los acomodo, y al final ni siquiera vamos a poder recurrir a ellos fácilmente porque ni siquiera tengo una clasificación clara, ¿no? ¿Qué más? Cableado o ventiladores cerca de los archivos, ¿no? Tengo mis archivos ahí abrumados, de pronto me da un calor, prendo mi ventilador y adiós, ¿no? Sí, a veces tenemos que, ya en el verano, donde tenemos lugares muy calurosos, tenemos que gestionar de diferente manera nuestros archivos, ¿no? Y con mucha más razón no podemos tener documentos a la mano porque si vamos a prender nuestro ventilador, pues en la vida vamos a tenerlo así, ¿no? Y además, pues no es recomendable tampoco tener una ruma de documentos así, ¿no? Porque nos da más trabajo y estrés. Archivos en ambientes con polvo, falta de ventilación, pues no, descartar esta práctica y ya buscar por ahí gestionar cómo serían los momentos de limpieza, en qué momento se haría, con qué frecuencia, ¿no? Y por qué no documentar también esta práctica para que los demás también sepan cómo se tienen que realizar, ¿no? Bien, chicos, hemos llegado a la última parte de esta sesión de hoy. Nos vamos a ver, estamos ya en la sesión 4, nos vamos a ver en la sesión 5 con digitalización y gestión electrónica de documentos, ¿ya? Así que no se vayan porque en este momento lo continúan con Melissa para que les siga dando los alcances y además la asistencia, ¿sí? Bien, conmigo esto será hasta el día, hoy estamos jueves, ¿verdad? Hasta el día sábado. Nos vemos el sábado, chicos, que les vaya muy bien.